Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto, oraremos por ti. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los amigos que están conectados en esta hora de la mañana con nuestro devocional Cada día contigo. Soy Luis Fernando Hernández y quiero darte la bienvenida para que juntos podamos acercarnos un poco más a Dios y poder comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios es especial en tener de nosotros misericordia. Yo no puedo dejar de recordar esto cada mañana porque es que en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, definitivamente no podríamos. Pero Dios en su misericordia una vez más nos extiende de su mano para levantarnos. Este Dios todopoderoso se inclina para levantarte. Si te has caído, si te sientes que has fallado contra Dios o contra el cielo mismo, esta es una mañana de redención, de misericordia, de gracia, de perdón. Ahora bien, Dios te levanta no para que sigas haciendo lo mismo, no para el perdón de Dios y la misericordia de Dios no es una licencia para seguir pecando. Esto no es la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios te lleva al camino para que puedas ser transformado, para que puedas ser renovado y cada día más puedas glorificar su nombre. Esta mañana me levanté pensando en una frase que bien a veces usamos para excusarnos o para hacer valer nuestros errores. Y es esta frase que dice que es de humanos errar, o lo contrario, errar es de humano. Por supuesto, no es un versículo bíblico, pero la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de nuestra naturaleza. Y hablo de la naturaleza pecaminosa, de ese impulso que nos lleva a hacer lo malo, a hacer todo lo contrario a lo que Dios realmente quiere. Hay un texto, y antes quiero que usted preste mucha atención en el texto inicial y el siguiente, porque nos va a dar la orientación para recibir de lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que vamos a la palabra de Dios. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Dice su palabra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que en esta hora pueda decir, no, eso no existe en mí. Todos hemos pecado y por cuanto todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Algunos ya hemos recibido de esa gracia, de ese perdón y hemos entrado a la gloria de Dios una vez más. Ahora, tenemos que conservar este etiquete para la vida eterna, la salvación, la vida eterna. Pero Romanos, o el apóstol Pablo, en este escrito a los romanos, hace ver de que hay una condición que está en nosotros y es la condición de ser destituido de la gloria de Dios. Bien, he mencionado en otras ocasiones y vale la oportunidad de una vez más en recordar aquellos inicios de la humanidad, desde Adán y Eva. Hemos pecado
Y cuando dice hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado, está hablando desde eso que entró con la humanidad. El pecado, la desobediencia, la deshonra a Dios, a nuestro Creador, a quien nos formó, a quien nos diseñó con un propósito específico. Si tú miras a tu alrededor lo que fue creado, lo que ha sido diseñado, estos medios o estas herramientas que usamos, bien han sido diseñadas o creadas con un propósito específico. Nadie más te podría decir cuál es tu propósito o cuál es la intención de tu creación, si no es a través del Creador. Entonces, en ese diseño original nos dio libre albedrío para que nosotros podamos decidir y tener la voluntad de decidirnos por Dios. Pero pecamos. Y por cuanto pecamos, fuimos destituidos. Toda la humanidad, toda la creación de seres humanos. Entonces, el apóstol Pablo está reconociendo la condición pecaminosa en la que existimos, en la que vivimos. Y enseña y sigue enseñando a la iglesia en Roma, a los gentiles que están recibiendo del Señor y están diciendo o están viviendo conforme a su voluntad, pero algunos han rendido esa voluntad a Dios. Aún así, probablemente como tú en esta mañana digas, es que hay una maldad dentro de mí que me impulsa a ceder hacia ello, pero hay algo más dentro de mí que me redarguye, que hace que vuelva una vez más en sí a poder entregarme completamente a Dios. Bueno, el texto que vamos a leer a continuación refleja esto. Si estas son tus palabras o de algún modo te apropias de ellas para decir, hago el mal que no quiero en vez de hacer el bien que sí quiero. Y el apóstol Pablo lo entendió, lo comprendió, lo enseñó a la iglesia en Roma y hoy nosotros meditamos en ello. No como una justificación, más bien para poder entender el origen del mal, el que mora en nosotros, que es la desobediencia hacia nuestro diseño original según el Creador. Vamos a la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice el apóstol Pablo, que es una ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que es, dice la palabra, que es revela, que se revela contra la ley de mi mente y que la lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, exclama el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es una condición y una naturaleza pecaminosa. Ahora el apóstol Pablo está diciendo que es una ley, que en nuestra condición natural está el pecado, pero se doblega cuando el hombre interior se llena de la presencia de Dios. Se renuevan esas fuerzas para poder resistir a la tentación, a la adversidad, cuando nos llenamos de las enseñanzas, de las palabras de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo está reconociendo que es en Jesucristo que hay nuevas fuerzas, que Él puede tener otra condición, otra capacidad, dándole libertad al poder de Dios obrar en cada uno de nosotros, los que nos servimos a Dios o que le servimos a Dios. Entonces, amados hermanos, amigos que me están escuchando en esta hora, podríamos abrigarnos
y justificarnos, entre comillas, con la ley del pecado para decir que mora en nosotros y por eso hacemos y cedemos a esto que nos impulsa dentro de nosotros. Pero de ninguna manera el apóstol Pablo más bien nos está enseñando esto para reconocer que en Cristo Jesús está la salida. Muchos psicólogos, sociólogos enseñan y hablan acerca de identificar qué es lo que te genera un trastorno o un mal en ti, lo que te provoca sentir emociones, bien sea buenas o malas. Y esta identificación les ayuda o nos ayuda a poder crecer. Y si es un trauma que tenemos en el pasado, identificando ese trauma, vamos a buscar la manera en cómo solucionar o cómo poder enfrentar ese trauma para poder seguir hacia adelante. Igualmente, si es algo que nos llena de placer, de gozo, identificándolo, entonces podemos repetirlo para que esto genere sentimientos y emociones positivas en nuestras vidas, identificando la raíz de nuestro mal, el pecado que mora en nosotros, presentándolo a Dios. Entonces vamos a encontrar la alternativa, la manera en que Cristo Jesús nos ayude según el poder que actúa en nosotros. Entonces, decir y expresar es que de errar es humano, pues vale la pena decirlo o vale tomar esta frase como un argumento cuando erramos, cuando nos equivocamos, porque ciertamente en nuestra naturaleza hay una raíz de pecado que surge desde la caída del hombre, pero no nos garantiza de que con esto vamos a obtener una mejor vida o la plenitud de lo que nosotros queremos. Más bien es la oportunidad para sacudirnos, para comenzar a declarar, como bien enseñaba el apóstol Pablo, como bien nos enseña la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, dando libertad a estas expresiones, a estas palabras, que sí son versículos o que sí son textos bíblicos, vamos a poder ser transformados y renovados. Ya no justificarnos para seguir haciendo el mal, la maldad, el pecado, practicar el pecado, más bien para ser renovados en vuestro entendimiento y que podamos crecer en el carácter semejante al de Cristo, que podamos entregar nuestra vida misma para ver la obra de Dios manifiesta en nuestras vidas. Quiero invitarte en esta hora de la mañana que usted pueda analizar su entorno. ¿Qué es lo que a usted le hace pecar? Y hablo de lo que le hace, más bien en lo que le motiva o le impulsa, en lo que usted es fácil para ceder al pecado. Probablemente sea un vicio o quizás algo relacionado a las drogas, o quizás sea la pornografía, o probablemente sea el alcohol, las mujeres, o el mentir, encubrir tus faltas tras otras mentiras. Quizás sea algo que te pueda hacer fácil identificar. Quiero que lo identifiques en esta mañana. Esto es lo que me hace pecar. Estas amistades son las que me hacen pecar. Esto es lo que me conduce para que la ley del pecado se manifieste en mí, en vez de darle a Dios su lugar, para que entonces la ley del Espíritu, de lo que hay en nosotros según nuestro diseño del Creador, se manifieste. Quiero que usted medite, analice por un instante, porque al regresar de la pausa vamos a seguir meditando en la palabra de Dios y, como bien lo he dicho, de manera práctica. El apóstol Pablo concluye en estos versículos que leímos del 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vamos a ver de manera práctica cómo podemos servir a Dios según nuestros pensamientos, y por supuesto que es a través de Cristo Jesús. No te desconectes. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de nuestro devocional Cada Día Contigo. Vamos y ya regresamos.
Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canaán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Atención Montería. ¿Buscas un lugar donde celebrar y fortalecer los lazos familiares? Te invitamos a la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional. Todos los domingos, ven y comparte con nosotros en nuestros cultos de celebración de la familia. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 95, 1 al 3. Celebración de la familia 1 a las 7 a.m. Celebración de la familia 2 a las 10 a.m. Nos encontramos en la calle 21, número 130, Montería, Córdoba. Trae a tus seres queridos y disfruta de un ambiente lleno de amor, fe y esperanza. Recuerda, somos una iglesia para toda la familia. Te esperamos este domingo, no faltes. Actualízate ya a TDT y no te dejes engañar. Acceder al servicio TDT es gratis, así de fácil y cómodo. La TDT está a tu alcance para ofrecerte información y entretenimiento sin pago de facturas y sin suscripciones mensuales. Cualquier persona que se encuentre en las zonas de cobertura en Colombia puede tener acceso. Recuerda, nadie puede pedirte dinero por el servicio de la TDT. No caigas en engaños. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Bien, continuamos en esta hora de la mañana en nuestro devocional Cada día contigo. Dios ha sido bueno, maravilloso en darnos la oportunidad de conocer de su palabra, de que en esta mañana haya un mensaje que bendice tu día, que bendice tu mañana, que te da la capacidad para poder enfrentar tus debilidades, no hacer nido de ellas, sino acomodarnos en las faltas que nos desfavorecen delante de la presencia de Dios. Todo lo contrario, lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida es iluminar nuestro ser, nuestro camino, es poder darnos claridad en lo que hoy nos hace mal para que mañana podamos continuar creciendo en el carácter de Cristo y poderle decir no al pecado y entregarnos en lo contrario a la plenitud de lo que es en obediencia a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo concluye diciendo, porque en Cristo Dios nos ha dado la salida, porque en Cristo podemos recibir la fortaleza, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Jesús mismo nos lo enseñó. Ahora nosotros hacemos uso y hacemos memoria de estas palabras para poder edificar nuestra vida. Pero antes de que el apóstol Pablo escribiera lo que hoy es una verdad para nosotros, también se vivió, se experimentó lo que algunos en su relación con Dios identificaron. Y estoy hablando de esa gracia y de esa misericordia del Creador, de un Dios todopoderoso, pero que también es bondadoso. Y hablo
o traigo a mención este salmo de número 103. El apóstol Pablo escribe, David, el salmista, escribe, y en estos versículos del 8 al 14 llamó mucho mi atención la traducción al lenguaje actual por los términos que usa. Dice la palabra: mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo harán es tan grande, o lo honran, es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos, bien sabe que somos polvo. Es decir, somos humanos, somos seres mortales. Y el una vez más, el salmista David, no está en la época del apóstol Pablo, es decir, después de Cristo, como estamos usted y yo. Pero él también comprendió una verdad que no se equivoca, una verdad que coincide. Ahora, Jesús es el Cordero inmolado por el cual nosotros recibimos salvación y vida eterna. Pero allá el salmista David está diciendo y está reconociendo: Dios es tan misericordioso que perdona nuestros pecados. Ahora, en la época de David se expiaban sus pecados a través de un cordero sin mancha, un cordero que era sacrificado por los pecados de la humanidad. Este era el ritual, esta era la liturgia para entregarse a Dios. Y David está diciendo: Dios nos perdona, es tan bondadoso, tan misericordioso, tan tierno como un padre a sus hijos. No nos reprende todo el tiempo, pero sí nos corrige porque nos ama. Ahora, mira lo que nosotros tenemos hoy y comprendemos que el camino es Jesucristo. Ya no hay sacrificio de animales para decir: Señor, perdónanos por lo que hoy estamos haciendo, lo que hemos hecho, lo que hemos cometido. Ahora estamos recibiendo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio, no hay más sacrificio. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y así como ambos coinciden en épocas distintas, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios nos da la oportunidad de poder arrepentirnos de nuestros pecados, corregir nuestro camino. Así también hoy nosotros coincidimos en ese conocimiento de Dios para nuestra vida. Ahora ya no hay sacrificio de animales. Ahora el sacrificio fue Jesús en la cruz del Calvario, el único que tiene la potestad, el poder, la autoridad de darnos a nosotros salvación y vida eterna. Pasar por alto nuestros pecados, llevándolos a la cruz del Calvario. En Colosenses, algo más claro, más contundente para nuestros tiempos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosa, y es lo que quiero que usted preste atención. Vamos a la palabra de Dios una vez más. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Colosenses 2, 14, 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la faz de la cruz. Amados hermanos, amigos, para que usted entienda un poquito, el apóstol Pablo era romano, conocía de los movimientos políticos
para exonerar, para eximir a alguien de la muerte. Y este tendría que ser a través del gobernador o de la autoridad romana que le eximiera, le anulara el decreto de muerte que podía estar sobre cualquier persona. Fue lo que hicieron con Barrabás, presentándolo al pueblo, entre el pueblo y Jesús, porque una era el gobernador de turno, la autoridad de turno, la que podía eximirle de la muerte, anular ese decreto, y la otra era por manifestación pública del pueblo. Ahora Jesús en la cruz del Calvario, públicamente, y de esto hacemos memoria cada Semana Santa de manera especial porque recordamos los hechos, pero cuando vemos a Jesús de camino a la cruz del Calvario, el único que tiene autoridad sobre la muerte, y no la muerte física, la muerte espiritual, la que nos conlleva a la vida eterna, porque el pecado es un decreto de muerte sobre nuestras vidas. Ella nos lleva para poder, o nos lleva a vivir, a morir, tanto en la carne como en el espíritu. Ahora Jesús, dijo el apóstol Pablo, en su conocimiento del contexto social y político de la época, lo relaciona en nuestro contexto espiritual, anulando. Jesucristo anuló el decreto o el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, amado hermano, amigo, si hay algo, alguien que te está acusando, que te dice tú vas a morir en tu pecado, vas a morir en tu borrachera, vas a morir en tu drogadicción, estás perdido, estás cancelado, estás anulado, ya moriste, entre otras palabras, déjame decirte que tu libertad, que tu condición hoy es de hijo, si decides recibir y aceptar a Cristo en tu corazón. Ya no te persigue el decreto de muerte, ahora hay libertad en ti por la sangre del Cordero que ha sido derramado en la cruz del Calvario. Con ese poder y esa autoridad llevó esa acta de los decretos que te condenaban a muerte y te ha dado libertad y vida eterna. Así que no renuncies y no aceptes las palabras que te anuncian, que te acusan y que te llevan a estar esclavo y cautivo del pecado. Aunque sea una ley, hay una ley superior y es la ley del reino de los cielos actuando sobre tu vida. Cuando te adopta como hijo de Dios, te haces ciudadano del reino de los cielos. Entonces ese decreto de muerte ya no tiene autoridad sobre tu vida. Entonces ese decreto de muerte ya no te puede perseguir, ya no te puede acusar, porque ahora eres hijo de Dios y por tanto heredero y coheredero de todas las promesas del Padre a través de Cristo Jesús. Déjame orar por ti, bendecir tu vida en esta mañana, declarando esta libertad y este poder, porque al recibir a Jesús, tú recibes también el poder de la vida eterna. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias doy por la oportunidad que nos das de poder dirigirnos a todas estas personas que nos escuchan y nos ven a través de nuestros medios. Gracias porque en ti está esta libertad para poder ser transformados desde nuestro interior y poder darle libertad a esto que tú nos has entregado para crecer, para llegar a la estatura del varón perfecto. Señor, no te soltaremos y sabemos que tú no nos sueltas. Hoy, Señor Jesús, nos declaramos tu Hijo porque aceptamos el sacrificio en la cruz del Calvario. Y tú eres nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Gracias doy a Dios por la oportunidad, pero también doy gracias por las vidas que en esta mañana están diciendo Jesús es el único camino, la verdad y la vida.
Un grande abrazo para todos ustedes y recuerden que estamos aquí lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto oraremos por ti.